Hola, buenas. En este vídeo vamos a analizar una gráfica velocidad-tiempo para un movimiento rectilíneo. Así, de esta forma, completamos la información que podemos sacar de las gráficas en los movimientos rectilíneos. En el vídeo anterior vimos la gráfica XT, en este vídeo vamos a ver la gráfica VT. En este caso es el movimiento de un móvil en 5 etapas sucesivas, representadas por cada uno de los tramos en los que aparece dividida la gráfica. Una de las cosas que primero nos pueden preguntar en este tipo de ejercicios es que analicemos cómo es el movimiento del móvil en cada uno de esos tramos, en cada una de esas etapas. La respuesta nuestra tendría que ser que el primer tramo es un MRUA porque la velocidad aumenta de manera uniforme. En el segundo tramo, del mismo modo, es un MRUA también. En el tercer tramo sería un movimiento rectilíneo uniforme porque fíjense que durante toda esa etapa la velocidad se ha mantenido constante. Tengan cuidado y no lo confundan con que es una etapa en reposo, que eso sería si la gráfica fuese XT, pero es una gráfica VT, con lo cual un tramo horizontal significa que el movimiento tiene velocidad constante, que el móvil tiene velocidad constante, mejor dicho. Y en las otras etapas sería también un MRUA, lo que pasa es que la velocidad va disminuyendo porque el móvil va frenando, la velocidad se va disminuyendo de manera uniforme. Una de las cosas también que nos pueden preguntar en este tipo de ejercicios es que averigüemos cuál es la aceleración de cada uno de los tramos en los que está dividida el movimiento del cuerpo. Pues si hemos dicho que en el primer tramo y en el segundo tramo el movimiento es MRUA, tenemos que trabajar con estas ecuaciones. Vamos al primer tramo, MRUA, con lo cual las ecuaciones serían V igual a V sub 0 más A que multiplica a T menos T sub 0. Luego tendríamos la ecuación de la X igual a X sub 0 más V sub 0T más un medio de A por T cuadrado. Pero para calcular la aceleración, que es lo que me piden, como los datos de los que dispongo son velocidades, tengo que trabajar con esta ecuación de las velocidades. Sería más cómodo ya trabajar con la aceleración despejada. Saben que la forma de calcular la aceleración de un móvil sería aplicando ese cociente, la diferencia de velocidades partido por la diferencia de tiempo. Así que para el primer tramo sería V menos V sub 0, T menos T sub 0, pues para el primer tramo la velocidad final vale 10, la velocidad inicial vale 5, el tiempo final vale 10 y el tiempo inicial 0. Tenemos una aceleración de 0,5 metros partido por segundo cuadrado. En el tramo 2, la aceleración, volvemos a calcularla del mismo modo, porque también sigue siendo un movimiento MRUA. Ahora la velocidad final en el tramo 2 es 20, la velocidad inicial 10, el tiempo final 15 y el tiempo inicial 10. Me sale una aceleración de 2 metros partido por segundo cuadrado. En el tramo 3, como dijimos que era un MRU, pues aceleración 0 metros segundo cuadrado, porque la velocidad es constante. En el tramo 4, el movimiento del móvil vuelve a ser MRUA, con lo cual volvemos otra vez a calcular la aceleración con la misma expresión matemática. Velocidad final, en este caso la velocidad final sería 10, la velocidad inicial sería 20, el tiempo final sería 40 y el tiempo inicial sería 35. La aceleración saldrá menos 2 metros segundo cuadrado. ¿Ven? Un signo negativo en la aceleración significa que el móvil está frenando, está disminuyendo su velocidad. Y por último, el tramo quinto también es un MRUA y la aceleración la calculamos del mismo modo. Velocidad final 0, tengan cuidado, no vayan a decirme que la velocidad final es 50, porque 50 es el tiempo final. La velocidad final es 0, la velocidad inicial 10, el tiempo final 50 y el tiempo inicial de esa etapa 40. Sale una aceleración de 1 metro partido por segundo cuadrado. Otra pregunta que nos pueden hacer en referencia a esta gráfica es, por ejemplo, averiguar cuál es la velocidad del móvil en un instante cualquiera durante el que se está moviendo el cuerpo. Por ejemplo, si me preguntaran cuál es la velocidad del móvil a los 12 segundos. ¿Ven? A los 12 segundos estaríamos en este trocito, entre el 10 y el 15, pues saldría una velocidad que estaría en este segundo tramo. ¿Vale? O sea que el tiempo igual a 12 segundos pertenece a la segunda etapa o al segundo tramo del movimiento.
Con lo cual, como esa etapa es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos que recurrir para calcular la velocidad a esta expresión. Sustituimos los datos. Velocidad inicial de la segunda etapa, 10. Aceleración de esa segunda etapa, cuando lo hicimos antes, salía 2. Tiempo final, el 12, que es el que me han dicho que averigüe el tiempo, la velocidad en ese instante, y ahora le resto el tiempo inicial de la segunda etapa, que es 10. Así que sale 10 más 2, que multiplica a 2, pues 14 metros por segundo. Y esa sería la velocidad a los 12 segundos. Ven que no aparece expresamente en la gráfica, pero sí podemos intuir que en torno a ese valor se encuentra la velocidad que nos pide. Lo podríamos haber hecho con cualquier otro instante. Si me hubieran dicho, por ejemplo, la velocidad en el instante 45, pues tendría que haber cogido la misma expresión. Lo que pasa que ahora el tiempo inicial de esa etapa sería 40, la velocidad inicial de esa etapa sería 10 y la aceleración, recuerden que salía menos 1, pero todo igual. Aquí pondríamos el tiempo que nos están solicitando y el tiempo inicial es el tiempo inicial de la etapa donde se encuentra el instante en el que queremos averiguar la velocidad. Si me preguntasen cuál es el espacio recorrido por el móvil en cada una de las etapas, lo tendríamos que hacer del siguiente modo. En la primera etapa, el movimiento, recuerden que era MRUA. Y hay una ecuación que me permite averiguar la posición del móvil en cualquier instante. Como el espacio recorrido, recuerden que era el valor absoluto de x menos x sub 0, yo voy a calcular el x menos x sub 0 entero de forma global si el x sub 0 de esta expresión lo coloco delante de la igualdad, con lo cual me quedaría la expresión x menos x sub 0 igual a v sub 0 por t más 1/2 por a y t cuadrado. ¿Ven? Si yo hago esto, ya tengo el x menos x sub 0, que es el que voy a usar luego para calcular el espacio recorrido. Sustituimos los datos, tendríamos velocidad inicial de la primera etapa, 5, el tiempo que dura esa etapa serían 10, más 1/2 por la aceleración de la primera etapa, que fue 0,5, y por 10 al cuadrado, que es el tiempo que dura la etapa 1. Sale una diferencia de posiciones de 75 metros, con lo cual el espacio recorrido en esa primera etapa es 75 metros. En la segunda etapa o segundo tramo, el movimiento vuelve a ser MRUA. Así que puedo también otra vez hacer lo mismo. X menos x sub 0 es igual a v sub 0t más 1/2 de a por t cuadrado. Pero ahora cuidado, porque la velocidad inicial se refiere a la de la segunda etapa, que es 10, y el tiempo que aparece aquí en esta expresión es solamente el tiempo que dura ese tramo 2. Y si se fijan, el tramo 2 va desde el instante 10 al instante 15. Así que el tiempo que tengo que poner aquí en esta expresión es 5. 5 segundos es lo que, 5 segundos es lo que dura ese tramo. 1/2 por la aceleración, que fue 2 por 5 al cuadrado. Tenemos como resultado también 75 metros. Así que el espacio recorrido en ese tramo 2 sería 75 metros. En el tramo 3, tercera etapa, si recuerdan, era un MRU el movimiento que tenía el móvil, porque la velocidad se mantenía constante. Así que el x sería igual a x sub 0 más v, que multiplica a t menos t sub 0. Si hago el mismo recurso, para pasar el x sub 0 a este lado, quedaría x menos x sub 0 igual a v, que multiplica a t menos t sub 0. Sustituimos los datos, la velocidad en ese tramo es 20, el tiempo final del tramo es 35, el tiempo inicial es 15, quedaría 20 por 20, 400 metros, es lo que recorre el móvil en ese tercer tramo. La cuarta etapa, volvemos a tener el móvil en MRUA. Así que vuelvo a utilizar la expresión x menos x sub 0 igual a v sub 0 por t más 1/2 de a por t cuadrado. V sub 0 sería 20 metros por segundo. El tiempo que dura ese cuarto tramo, si se fijan, es de 35 hasta 40, con lo cual serían 5 segundos más 1/2. Y ahora multiplicamos por la aceleración, que en ese tramo salió de menos 2 metros segundo cuadrado por 5 cuadrado.
Eso me hace un total de 75 metros. El espacio recorrido, entonces, x menos x sub 0 serían 75 metros. Y el último tramo, vamos a ponerlo aquí arriba, el último tramo, quinta etapa, también es un MRUA, así que x menos x sub 0 igual a v sub 0 por t más 1/2 de a por t cuadrado. ¿Cuál es la velocidad inicial del quinto tramo? La velocidad inicial es esta, sería 10. Pondríamos 10. ¿Y cuánto tiempo dura ese último tramo? De 40 a 50, dura 10 segundos. Así que pondríamos 10 por 10, más 1/2 por la aceleración que era menos 1 y por 10 al cuadrado. Al hacer la operación tengo una distancia recorrida de 50 metros. Espacio recorrido, x menos x sub 0 igual a 50 metros. Así, de esa forma, hemos encontrado el espacio recorrido en cada etapa del movimiento global del cuerpo, del móvil. Si quisiera averiguar cuál es el espacio total recorrido en todo el movimiento, pues sumaría los 5 resultados que acabo de obtener. Y ya por último, vamos a ver cómo se dibujaría la gráfica aceleración-tiempo del movimiento que ha desarrollado ese móvil en 5 etapas. Como la aceleración va a ser constante en cada una de las etapas, pues lo que me saldrán serán 5 tramos horizontales que coincidirán en anchura con el tiempo que duró el tramo o la etapa del movimiento. Si recuerdan, en la primera etapa, aquí tenemos la gráfica, el movimiento duró desde el instante 0 al instante 10 y en esa etapa la aceleración que obtuve era de 0,5 metros segundo cuadrado. Así que 0,5 estaría por aquí, pondríamos un tramo horizontal que tuviese de anchura desde el instante 0 al instante 10 y a la altura del 0,5 metros segundo cuadrado, que sería más o menos a esa altitud. En la segunda etapa también era un MRUA, duraba desde el instante 10 al instante 15 y la aceleración era de 2 metros por segundo cuadrado, con lo cual el tramo horizontal sería más o menos algo parecido a este. En la tercera etapa, que iba desde el instante 15 al instante 35, que estaría por aquí, era un MRU, con lo cual este tramo sería coincidente con el eje de las abscisas. En la cuarta etapa iba desde el instante 35 al instante 40 y la aceleración era menos 2 metros segundo cuadrado. O sea que más o menos sería por aquí el tramo horizontal que le correspondería a esa etapa, menos 2 metros segundo cuadrado. Y en la última etapa, que iba del instante 40 al instante 50, la aceleración era menos 1 metro segundo cuadrado. Sería un tramo de esta forma, del instante 40 al instante 50. ¿Ven? Serían 5 tramos, uno por cada una de las etapas de la que estaba compuesto el movimiento, con aceleración constante, por eso salen líneas horizontales. Bueno, espero que les sirva de ayuda y que puedan resolver cualquier ejercicio utilizando este como modelo. Un saludo.